Estimados estudiantes, muy buenas noches. Denme un minutito que estoy sacando un caso, ¿sí? Para poder compartirles, pero necesito borrar cierta información confidencial. Entonces estoy borrando esa información, ya les comparto porque con ese documento también vamos a trabajar el día de hoy. Sí, denme, sí, 3 minutitos que estoy solamente borrando esa información y ya les comparto. ¿Sí? Por favor. Ok, muchas gracias por la espera. Bueno, vamos a realizar una pequeña
una pequeña actividad para finiquitar estos 10 criterios que estamos em, revisando. Está Carol, está Shirley, ¿quién está por ahí? Silvana. Buenas noches, profe. Si estás, Carol, por ahí, a ver. Carol, te voy a enviar una imagen, ¿sí? Y quiero que la compartas con los compañeros. Aquí sí voy a solicitar que seamos muy prudentes. Este es un caso real, ¿sí? Y como tal, no, eh, obviamente ya tiene un tiempo de anticipación, han pasado varios años por situaciones de confidencialidad. Les decía que estaba borrando todos los datos que nos puedan dar una idea de dónde fue, ¿sí? Si algo se me pasó, por favor vamos a obviar, porque como les digo, esto es por fines académicos, no deberíamos leer un expediente como tal, pero bueno, números, referencias, nombres, se borró, ¿sí? Y solamente tengamos claro ese aspecto, que esto siempre es con fines académicos para que ustedes puedan aprender y puedan identificar este análisis de los 19 criterios en cuanto a lo que nos presentan estos autores para validar lo que sería la confiabilidad o este contenido de los criterios. Sí, ustedes ya hicieron una primera actividad en cuanto al caso que teníamos o que estábamos revisando el anterior día miércoles, sí, que es esta narrativa de todo este proceso ficticio, sí, en el cual leíamos una y otra vez y realizábamos como tal el diagnóstico. El día de hoy vamos a realizar algo similar con un caso que les voy a compartir en este momento, ¿sí? Carol, ayúdame compartiéndoles a los compañeros, por favor, Ok, tanto al A como al B, porque aquí están los dos cursos. ok. Ya, les recomendaría que este caso pues lo ocupemos, lo tengamos y posteriormente, si es posible, lo podamos en este caso borrar, porque sí es importante, sobre todo la parte de la confiabilidad, confidencialidad. Ok, bueno, la clase anterior estábamos revisando cada uno de estos criterios en base a lo que vendría a ser el análisis de contenido basado en criterios de Steller y Konen en cuanto a nosotros identificar si un testimonio tiene o cumple con estos criterios de veracidad. Aquí les comentaba que dentro de ellos es importante tomar en consideración sobre todo los 10 primeros criterios. Sí, porque estos son importantes al momento o nos dan como esta, esta validez de que el testimonio es adecuado. Aquí es importante tomar en consideración varios aspectos. Nosotros no vamos a estar ni a favor ni en contra, en este caso de la persona agresora. Simplemente estamos haciendo una validación o una revisión del testimonio como tal. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. En ese sentido, que refiere que nosotros tenemos una neutralidad, ¿sí? En el proceso de analizar, ¿sí? No vamos a condenar ni tampoco vamos a estar a favor de la víctima. Sí, solamente eso tomen en consideración. Y también mencionarles que este documento que les compartí es el extracto o el resumen de un documento mucho más amplio, ¿sí? Pero desde la parte académica es más fácil, más adecuado, más hasta cierto punto viable, nosotros poder realizar con este documento. ¿Por qué? Porque este documento es bastante concreto, bastante sencillo y nos permite identificar cada uno de los criterios que queremos trabajar, ¿sí? Si ya le encuentro el documento completo, que eso es como les decía, es mucho más amplio, es más largo, les podría compartir para que lo puedan revisar y en algún momento les pueda, en este caso, funcionar. Entonces, vamos a revisar los 9 criterios que nos faltaban y luego vamos a realizar ese pequeño análisis en base a la imagen que les acabé de compartir. Entonces, vamos viendo. A ver, este es
El caso ficticio que estábamos revisando la clase pasada, el día miércoles, que espero hayan revisado la clase, si no, van a estar bastante confundidos y no vamos a entender, pero bueno, eso ya es situaciones personales de cada uno de ustedes que hayan revisado esa clase. Los dos enlaces se compartirán. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Llegamos hasta la parte de los detalles relatados con precisión que se malinterpretan, ¿sí? Estos detalles con precisión que se malinterpretan es básicamente el hecho de que las personas o los niños que están dando un relato no tengan una claridad, por ejemplo, de qué es semen, qué es una eyaculación. Simplemente ellos van a decir le dolía o le gritaba o le salía un líquido blanco. Sí, yo me asusté. Ya, ese es básicamente los detalles relatados con precisión que se pueden malinterpretar en el sentido de que el niño nos va a explicar lo que sucedió con sus palabras, pero nosotros vamos a identificar o vamos a saber qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a poder asociar? Que el hecho que nos diga, sí, le salió un líquido blanco, ¿sí? Nosotros podemos ya asociar eso con el semen, mientras el niño puede desconocer de estos términos. Y aquí nosotros preguntábamos o argumentábamos si en el caso que nosotros tenemos hay o no, se cumple o no se cumple este criterio. ¿Se cumplía o no se cumplía? ¿Qué pasó? ¿Se cumple o no se cumple? Buenas noches, Magister. Sí, sí se cumple. Ya, ¿en qué parte se cumple? En lo que relata la niña que el señor chilló y le salió un líquido blanco por el pene. Ya, perfecto, el chilló y le salió líquido blanco por el... Creo que sí dijo pene. A ver, No, no, no dijo pene. A ver. vamos a buscar. ¿Qué les parece si leemos nuevamente el caso? ¿Sí? Para un poquito Dijo cosita. contextualizar, recordar. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el caso? Aunque estaba la tarea, deberían estar claritos del caso. Veo yo, Magister, si gusta. Buenas noches. A ver, señorita Cabezas. Mm, Quiero contar algo que me pasó, aunque es difícil. Esto pasó hace unos meses cuando el hermano de mi papá, que a veces venía a quedarse en la casa, comenzó a comportarse raro conmigo. Al principio, él me trataba bien, me traía chocolates y me decía que era su sobrina favorita. Yo no veía nada malo en eso. Pero un día, cuando mi mamá salió a hacer compras y mi papá estaba trabajando, él me dijo que quería hablar conmigo en mi cuarto. Entró y cerró la puerta. Lo que yo, lo que ya me hizo sentir incómoda. Me pidió que me sentara en la cama y empezó a decirme que había un juego que quería enseñarme. Yo no sabía qué hacer, pero le dije que sí porque no quería que se enojara. Él me abrazó muy fuerte y puso su mano en mi pierna. Y luego empezó a acariciarme mi espalda, mi barriguita. A ratos intentaba poner su mano entre mis piernas y tocar mi cosita. Eso me puso muy nerviosa. Me dijo que no tuviera miedo y que no le contara a nadie porque esto era un secreto entre nosotros. Yo me quedé callada, no sabía qué hacer, pero sentí que no estaba bien. Después de eso, cada vez que él venía me buscaba cuando estaba sola. En una ocasión estaba en mi cuarto. Él entró y me dijo que juguemos y me quería mostrar un nuevo juego. Me dijo que debemos quitarnos la ropa y él empezó a quitarse su camisa. Luego el pantalón y también se quitó su interior. Yo me tapé los ojos. Me pareció muy feo verlo así, pero él se puso junto a mí y también me quitó mi ropa. Yo no quería, pero él me dijo que sería la última vez que jugamos y por eso dejé que siga. Me dijo que tocara su cosita. Estaba muy rara y dura. Él puso mi mano sobre eso y me dijo que la sujete y que puedo jugar con eso, que eso le daba cosquillas y le divierte mucho. Yo me empecé a reír y él también. Luego de un rato él se tocaba y salió un líquido blanco y él gritó.
Yo me asusté, pero él me dijo que le dolió. Entonces sonó su celular y él se asustó. Me dijo que mejor nos pongamos la ropa y que debe ser un secreto lo que pasó, que no le podemos contar a nadie. Otra vez me acuerdo que mientras estaba en el baño, él tocó la puerta y me dijo que saliera rápido porque quería hablar conmigo. Me quedé ahí mucho tiempo porque tenía miedo, pero después de un rato se fue. Otro día, él vino a mi cuarto otra vez y me dijo que si le contaba a alguien, mis papás iban a estar muy enojados conmigo y que nadie me iba a creer. Yo empecé a sentirme muy triste y nerviosa todo el tiempo. En la escuela no podía concentrarme y mi profesora me preguntó si algo estaba mal. No le conté porque me daba vergüenza, pero sabía que necesitaba ayuda. Una noche, cuando mi mamá me abrazó para darme las buenas noches, empecé a llorar y le conté lo que había pasado. Ella me escuchó y me dijo que no era mi culpa. Después fuimos a hablar con una señora que me ayudó a entender lo que pasó. No estaba bien y que yo tenía y que yo no tenía que guardarlo más. Ok, ese es el caso, ¿no es cierto? Ya hemos recordado un poquito el caso, entonces identificamos que estos detalles relatados con precisión que se malinterpretan sí se cumplen dentro del relato, ¿sí? Porque la niña, en este caso, bueno, la adolescente, porque ya tenía eh, 11 años, bueno, niña de 11 años, nos explica y nos da a entender qué es lo que pasó con su cosita, qué es lo que salió. Entonces nosotros ya asimilamos qué es lo que en este caso sucedió con el tío. ¿Y qué es lo que hacíamos o la tarea que ustedes ya completaron? Nos vamos al criterio número 10 y aquí colocamos en ejemplos y se cumple, no se cumple parcialmente o se cumple en su totalidad. En este caso vemos que se cumple en su totalidad porque se presenta también ese tipo de relaciones. Ahora vamos con el criterio de asociaciones. De asociaciones externas relacionadas. ¿Qué es lo que nos dice este criterio? Uno de los más confusos en cuanto a su descripción se da cuando el testigo relata conversaciones referente a otros sucesos o, en las palabras de Lam y otros autores, referencias a otros acontecimientos de tono sexual que tuviera lugar fuera del incidente específico. De hecho, este es el único criterio que alude a acontecimientos ajenos al incidente crítico en sí. De ahí lo de externas, pero que de algún modo se relacionan con el mismo. Estos otros acontecimientos de tipo sexual que califican como asociaciones externas y por sí mismo tienen escaso valor, es posterior a, en cuanto al abuso que en este caso ya se ha producido y que cobra su significado en el contexto de dicho abuso, del cual no se pueden disociar. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, cuando en el relato nosotros identificamos que la niña dice, con este mismo caso, que la niña nos dice sí, y empezó a gritar y le salió un líquido, ¿qué dijo? ¿Qué, qué nos decía aquí? Y le salió un líquido blanco y eso me hizo asustar, pero también me recordó cuando, qué sé yo, mi hermano también estaba conmigo y él hizo lo mismo. Sí, esa es una asociación externa, pero es relacionada. ¿Por qué? Porque nos está contando, estamos hablando del suceso con el tío, pero también nos está detallando que en base a esa situación, ella recordó una situación externa, pero que también está asociada a un posible abuso. Aquí, este criterio, ¿se cumpliría o no se cumpliría? ¿Qué dicen ustedes? No, maestra. Los demás sí, no, tal vez. Hoy veo más conectados, pero No, menos magister. participantes. No, maestra. ¿Por qué no se cumple? Porque todo está en base al mismo hecho. No hay una asociación externa. Y eso es lo que yo les comentaba al inicio de la clase anterior, que dentro de ello los 10 primeros puntos como que tienen que darse o tenemos nosotros que tener este 2.
A partir del 11º criterio, ya vamos a ver cómo esto puede o no puede cumplirse, pero los que son determinantes dentro de este proceso de veracidad en el testimonio es del 1 al 10. ¿Sí? En este caso vemos que no se cumple, que no hay una asociación con esta parte de situaciones externas. ¿Sí? Luego vamos a la parte de alusiones al estado mental subjetivo. Se refiere a la descripción de sentimientos y cogniciones de la víctima y o testigo durante el transcurso del incidente. Cualquier alusión a lo que el narrador sintió o pensó durante el abuso se considera indicador de la validez de la declaración, ya que mientras una persona que de hecho haya experimentado el acontecimiento ofrecerá esta información de forma espontánea, dada la notable carga emocional del mismo, y en este caso quien invente la historia no se molestará en elaborar este tipo de detalles. Holmes nos dice o enfatiza muy acertadamente que este criterio no se cumple si la alusión a sentimientos o cogniciones se produce como una respuesta a una pregunta directa, a no ser que la respuesta vaya más allá de la pregunta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros identificamos dentro del texto o de la narrativa que dice, eso me dio miedo, eso me asustó, en ese momento me sentí triste, estaba asustada, ¿sí? Todos esos estados emocionales o de esta parte sentimental o también cognitivos en los cuales la víctima nos dé detalle de cómo se sintió en ese momento. Sí, eso es lo que hace referencia el criterio número 12. Tomando en cuenta este parámetro, ¿sí? ¿Qué identifican ustedes? ¿Hay o no hay este criterio? Sí, Magister. Cuando hay, dice magíster. me puso muy nerviosa, Sí hay. por ejemplo. Se puso Y muy magíster. nervioso. ¿Qué más hay? ¿Qué otro ejemplo? A ver, Silvana. En el ¿De qué último dice? Me párrafo que asusté. dice que se siente, ¿cómo se escribe en el último párrafo? Y que se sentía triste y nerviosa todo el tiempo. ¿Ya? ¿Qué otro también hay? ¿Se asustó? Se asustó. Yo me asusté. Vergüenza. Vergüenza. Profe, una pregunta. Cuando dice que no quería que se enojara, también se puede poner allí. Sí, porque eso también es una percepción desde el estado mental o desde la parte de sentimientos y cogniciones de la persona que está ahí. Porque ahí también nos dice, él se reía y yo me empecé a reír. Y también dice que se sentía incómoda. Ujú. Entonces, nos detalla bastantes aspectos de este estado mental o de esta parte de sentimientos y cogniciones que la víctima experimentó durante el suceso. ¿Sí? Entonces, este criterio también se cumple. Vamos con el punto número 13. Atribución del estado mental del autor del delito. Sí, atribución del estado mental. Aquí nos dice, en cambio, que este criterio alude a los estados mentales, emocionales, pensamientos y motivos que el niño atribuye al acusado o supuesto autor del delito. El niño atribuye ciertos sentimientos y cogniciones al acusado. En ese sentido, el 12 se va a referir a cómo yo me sentía, ¿sí? O en este caso, cómo la víctima se sentía, y el criterio número 13, cómo el victimario se sintió. ¿Qué es lo que él experimentaba durante ese momento? Lo que estábamos mencionando anteriormente, sino que aquí nosotros tenemos que distribuirlo a lo que sintió la víctima y a lo que la víctima nos dijo que sintió el agresor. Lo que estábamos contando, que la víctima nos dice que él se empezó a reír, creo que era. ¿Qué más Sí, nos contó? Que él se empezó a reír de ese tema. Que que le también se dolió. asustó. Que se Gritaba. asustó, muy bien, Que le dolió. que le dolió, que puso un rostro de que le dolió. Sí, entonces vemos también cómo este criterio se cumple dentro de lo que vendría a ser el estado mental del agresor o del autor del delito.
¿sí? Y vamos finalmente a lo que vendrían a ser los contenidos relacionados con la motivación. Nos dice aquí que a diferencia de los criterios agrupados bajo los contenidos específicos y las peculiaridades del contenido, en que el énfasis estaba en la parte cognitiva, sería un niño capaz de inventar una alegación con cualidades tales como las descritas por estos criterios. En este contenido relacionados con la motivación, en cambio, el foco está en la parte motivacional. ¿Estaría un niño dispuesto a inventar esta alegación? Sí, los autores nos dicen que normalmente no se espera que una persona la cual de forma deliberada ofrezca un testimonio falso que lleve a cabo conductas que podrían perjudicar esta meta, nos dice que en definitiva nos fijamos en si el niño menciona detalles de qué caso no está claro exactamente o por qué no está claro exactamente. Los mismos argumentos no pueden y deben ser aplicados a un niño que diga la verdad. Dado que un niño ha decidido decir la verdad, estará pendiente de que el oyente crea que la declaración es verdadera. Si el niño piensa que los comentarios indicativos de falta de certeza pueden afectar negativamente las relaciones del oyente, puede que tales comentarios se eviten. Entonces, los criterios relacionados con la motivación pueden ser tan escasos en las declaraciones verdaderas como en las inventadas. No obstante, nos dice que vamos a describir ciertos criterios. Cuando nosotros tratamos de defendernos de algo, ¿cómo es nuestra actitud? Nuestra actitud es de, esto pasó, esto es lo que me sucedió, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo hice y quiero que me crean porque estoy diciendo la verdad, ¿sí? Una persona que en este caso miente también puede tener estas cierto interés en que su testimonio se crea, pero desde la parte de que me interesa que se crea para que haya una afectación, para que haya un castigo o en este caso una pena. Ahí está la motivación. En ese punto nos dice correcciones espontáneas. ¿A qué se refiere este criterio? Se refiere a cambios espontáneos que el niño realiza en el relato admitiendo equivocación. Dentro de nuestro testimonio, ¿hay este tipo de correcciones espontáneas? No, No, magíster. ¿No? no, No No, las hay, ¿no magíster. es cierto? No las hay, ¿sí? Esto de las correcciones espontáneas, nosotros tenemos que tomarlo muy, muy en claro porque la corrección espontánea, perdón, es cuando dice, sí, sí, es que él entró a mi cuarto. No, 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 estábamos en el cuarto de mi mamá. Eso es una corrección espontánea. No tenemos que confundir, ¿sí? Cuando una persona, en cambio, nos dice, sí, está al inicio, nos empieza a decir, sí, pasó en el cuarto de mi mamá, en mi cuarto, y empieza a continuar con su relato, y después al final dice, sí, es que cuando él entró al cuarto, que es de mi mamá, empezó a hacer todas esas cosas y yo estaba nerviosa. Ahí, en cambio, ya hay una contradicción en el relato, ¿sí? La corrección espontánea es en ese momento. Ah, no, 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 no fue así, no era mi cuarto, era el de mi mamá, porque él me dijo que mi cuarto estaba muy a la calle y que quería que sea más oscuro para poder jugar mejor, cosas así. Ahí es espontáneo, ahí es natural. ¿Por qué? Porque nuestra memoria no funciona como un libreto. Pero cuando el niño o la persona que está declarando, comentando este testimonio, lo dice posteriormente o corrige su discurso, ya es otra situación, ¿sí? Ahí nosotros ya identificamos contradicciones, ¿sí? En este caso no encontramos una corrección espontánea, así que continuamos con el siguiente criterio. Admisión de falta de memoria. Se espera que se dé cuando se describe un hecho vivido, pero no al intentar perjudicar a un inocente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo que admito que no recuerdo algún suceso, lo hago, pero no no es con la intención. Ah, sí, sí, me olvidé de que él también me hizo
qué sé yo, que me dé la vuelta y que me va a tomar fotos, ¿sí? Entonces, el relato que va a decir o que el que vamos a calificar en este criterio, él me dijo que a ver, ¿qué me invento? Él me dijo que, ¿qué le podemos poner? Él me dijo que me va que a la próxima vez que nos veamos me va a comprar más chocolates de los que son mis favoritos. Cosas así. O sea, eso como tal vemos que no es un hecho que le pueda perjudicar, pero como tal sí está asociado el que estaba relacionado con el pariente y que obviamente decía, sí, voy a traerte otros chocolates que te gustan. Sí, entonces no hay una intención como tal de acusarlo. Sí, él me dijo que vamos a jugar así todos los días viernes cuando mis papás no están. Ya, ahí hay una intención como tal de generar un daño. ¿Por qué? Porque sabemos que eso puede haberse dado en un proceso consecutivo. ¿Sí? Esto es una admisión de falta de memoria, pero con ese enfoque. No intentar perjudicar a un inocente como tal. En nuestro relato, ¿se cumple o no se cumple? No. No, profe, no se cumple. Tampoco. ¿No? ¿Ya alguien más? Sí, magíster, no sé si en el momento que dice que otra vez me acuerdo que mientras estaba en el baño él tocó la puerta, no sé si eso se relacionaría con esta parte. Podemos asociarle esta parte. De otra vez me acuerdo que mientras estaba en el baño, él tocó la puerta y me dijo que saliera rápido porque quería hablar conmigo. Me quedé ahí mucho tiempo porque tenía miedo, pero después de un rato se fue. Eso no es una admisión de falta de memoria. No, magíster. No. No. No, igualmente digo no. No, no lo No, asocio. ¿Por magíster. qué no? Que Porque no es hay como, intención de perjudicarlo. Magíster, pero ahí hay una Es que intención de que la persona ya tuvo las intenciones incluso de cometer este delito antes, no sé, bueno, yo lo veo así. ¿qué es lo que dice la admisión de falta de memoria? Se espera que se dé cuando se describe un hecho vivido, pero no al intentar perjudicar a un inocente. o sea, no lo hace por perjudicar, sino solo lo está contando, Ajá, algo lo así, está ¿no? describiendo. Exacto. ¿Y qué dicen del relato? Yo creo que sí Entonces, hay. sí hay porque Eh, no, o sea, no lo hace con la intención de perjudicar, solo está contando su versión. Ok, ¿alguien más? Magister, buenas noches, pero ahí dice perjudicar a un inocente, y en este caso no es un inocente. Desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de la niña, desde su narración, si es, o sea, para ella no sabe si es inocente o es culpable. O sea, en sí no está echando la culpa ni No. acusando, Mm, no pero está porque ella no solo tiene es, una. ajá, Ajá. solo es como si está describiendo su miedo. O sea, eso es Lo lo que que, está lo que expresando, aconteció. lo que siente. Ajá. Ujú. Ese punto. ¿Qué Entonces dice? eso quiere decir que sí, profe, que, o sea, sí, que profe. sí se da, pero porque el niño está haciendo una narrativa de lo que sucedió, o sea, que sí se puede dar el análisis que falta, ¿no? Sí se podría presentar, sí se daría, perdón. Es
que es básicamente lo que aquí nos describe, ¿no? De la nada nos dice que otra vez me acuerdo, ¿sí? De hecho, hasta el mismo relato dice, otra vez me acuerdo que mientras estaba en el baño, él tocó la puerta y me dijo que saliera rápido porque quería hablar conmigo. Yo me quedé ahí mucho tiempo porque tenía miedo, pero después de un rato se fue. Otro día él vino a mi cuarto otra vez y me dijo que si le contaba a alguien, mis papás iban a estar muy enojados conmigo y que nadie me iba a creer. Pues ahí se ve que sí recuerda bien, no es de falta de memoria, no sé. Este conector que tenemos aquí, sí, en el cual dice, es un secreto lo que pasó que no le podemos contar a nadie. Esta partecita de aquí donde vemos que es, otra vez me acuerdo, es como este proceso de que se describe un hecho vivido, sí, de que lo está narrando otro suceso que es fuera al que pasó en la habitación. Ya este es una continuidad de lo que empezó a comentarnos acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No estamos? Para serle honesta, yo creo que yo no tengo claro lo que se tiene que ver aquí ni cómo se tiene que ver. Y creo que es lo que genera confusión. La verdad, no. O sea, a ratos creo que lo entiendo y a ratos estoy muy perdida. No te preocupes, Caro. ¿Qué es lo que nosotros identificamos? Cuando aquí nos dice, se espera que se dé cuando se describe un hecho vivido, sí, o sea que de la nada, espérenme un momentito. Unidades dependientes. Ya. De un hecho vivido, pero no al intentar perjudicar a un inocente. Entonces, es básicamente como recordar un acontecimiento que sucedió, sí, pero no hay esta noción. Por ejemplo, cuando es algo inventado, ¿qué es lo que va a recordar o que va a decir, sí, ¿sabe qué? Y después de él me tocó en la parte de mi pecho. Y sí, y después él me tocó también en mi parte posterior o en mis nalguitas. No, y después él también me dijo que me siente que me va a tomar unas fotos. Entonces, todos los acontecimientos que se acuerda como tal o que describe son en base a generar o hay una intención de culpabilizar, ¿sí? Que muchas veces eso pasa cuando son guiados. Cuando, mira, tú tienes que decir esto. Entonces, yo recuerdo que tengo que decir esto, entonces siempre va orientado a que haya como tal una situación que va a perjudicar a la persona. Porque aquí no... Profe, ay, perdón. Perdón. O sea, es como un recuerdo fluido, no como un Exacto. recuerdo forzado. Ya, gracias. Exactamente, porque el recuerdo forzado, ¿cuándo se da? Cuando yo le digo, mira, tú vas a decir esto. Sí, sí, y esto pasó y me tocó acá, o me hizo esto. Sí, Y porque le cuando se da, prepararon. y cuando se da ese relato, el niño podría recordar, ay, no, no he dicho eso que me dijeron que diga, y entonces lo suelta así como sin Exacto. venir a contar. Ajá, Listo, ya creo que lo entendí, ahí gracias. está. Pero aquí en cambio dice, otra vez me acuerdo que mientras estaba en el baño. Entonces, ella está relatando la historia. Sí, está contándonos y se está acordando de otro evento. Y ella en su relato, con ese relato, ¿tiene o no tiene la intención de hacer daño? No. No la tiene, simplemente nos está contando. Ahí se refiere la admisión de falta de memoria. ¿Sí? Creo que con eso quedamos. Vamos con la siguiente. Plantear dudas sobre el propio testimonio. Una persona que pretenda parecer creíble al hacer una alegación falsa no planteará dudas sobre la credibilidad de la alegación. El testigo que ha inventado dicha alegación desea evitar que el entrevistador le advierta, mientras que el veraz puede reconocer la implausibilidad de acusar a un respetable adulto. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que cuando nosotros damos un testimonio y dentro de lo que está aquí el relato o la narrativa, identifiquemos si hay como una alegación, ¿sí? De que todo lo que yo estoy diciendo aquí es cierto. ¿Sí? Entonces, qué es lo que nos quiere decir aquí? Que como tal, sí, es que él me tocó, es que él me hizo esto y es que después él me dijo que haga esto.
Entonces ahí está como que el discurso o la narrativa direccionada ¿a qué? A que diga que él fue, él me hizo, él me tocó, él estuvo ahí, ¿sí? Entonces hay como una directriz como tal de este punto. Mientras que como cuando hay una situación de credibilidad o cuando es un testimonio veraz, nosotros identificamos que puedo hasta cierto punto empezar a dudar si lo que hizo es bueno o malo, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta en el relato que tenemos justo en la parte de aquí, ella lo explica como algo malo o como algo bueno o no tiene una noción de eso. No tiene noción. Para mí No igual, no tiene parece que no noción. tuviera una noción. ¿Qué dicen los demás? En esa parte ella no Tiene la tiene noción, noción. porque en un punto que ella dice que ella no quería. Ya. ¿Qué dicen los demás? A ver, lean ese Lo cuenta párrafito. desde un punto de vista imparcial. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Magister, podría ser que ella sí sabe que fue algo malo porque dice que le daba vergüenza contar. Ujú. Si nosotros analizamos y revisamos como el testimonio, ahí como lo dijeron, no recuerdo quién lo dijo, hay una neutralidad. No hay un aspecto claro de que en el cual nos diga como que la niña de estos 11 años quiere acusarle como tal. Sí, por ejemplo, una acusación directa fue, él me violó, lo que les decía anteriormente, ¿sí? Que eso ya es muy directo, es un término muy hasta cierto punto direccionado de, él te hizo esto, por eso tienes que decir así. Entonces, ella aquí no refiere ningún aspecto de que él le agredió, le hizo daño, le afectó. Simplemente la situación por él nos explica de qué es lo que sintió, que le daba miedo, pero después nos dice, sí, él se empezó a reír, yo también me reí. Entonces, no nos habla con esta intención de acusarle, sino nos habla desde lo que ella vivió. Y ahí es la situación de plantear dudas sobre el propio testimonio, que en este caso ella hasta cierto punto no tiene esta intención como tal de acusar. Pero nosotros, como ya tenemos un criterio, como ya hemos estudiado, sabemos muy bien que esta situación fue un delito, que lo que nos está comentando es hay una vulneración de un derecho, hay un abuso sexual. ¿Sí? O por ejemplo, que la niña diga, sí, él me abusó y eso pasó en mi cuarto. Ahí hay una directriz en cuanto a que nosotros podamos afectar o ya directamente a perjudicar a la otra persona. Entonces ya hay esa intención como tal. Mientras que en una narrativa no debería haber esa intención, sino debería ser, como ustedes lo mencionaban, con una neutralidad de que esto pasó, esto sucedió. No entiendo bien qué es lo que él me hizo, porque muchas veces con los niños pasa eso, no entienden lo que pasó, no saben lo que sucedió. ¿Sí? En cuanto a ese punto, este criterio de plantear dudas sobre el propio testimonio sí se cumple, porque desde la perspectiva de una niña también nos deja, ella no lo ve con esa situación de que me hizo o no me hizo daño, ¿sí? Luego en el criterio 17 tenemos la autodesaprobación. En esto, ¿qué es lo que nos dice? La confesión de conducta impropia o errónea no se espera en el testimonio engañoso que pretenda incriminar falsamente al acusado. Ningún estudio empírico ha logrado hasta el momento hallar apoyo experimental para este criterio. En este sentido,
¿Qué es lo que nos dice la autodesaprobación? Que básicamente cuando una persona quiere acusar a alguien o es direccionado, se va a ir directamente a decir, él me hizo daño, como lo hablábamos anteriormente, él me afectó. Y por lo tanto, no voy a pretender, como en este sentido, favorecerle a la persona. Simplemente me voy directamente, él me hizo daño, él es el culpable. Él tiene que pagar, él tiene que ir a la cárcel. ¿Sí? Aquí es Profe, perdón. directamente a incriminarle. Perdón, no me queda muy claro en el punto 16 de dónde hasta dónde se cumple entonces en el documento. En el se punto cumple, 16, sí, todo el relato tiene una neutralidad. ya. Sí, sí, no hay ningún punto en el que desde la perspectiva de la niña hay esta intención de hacer daño. ¿Sí? Y mientras que en el punto 17 es básicamente el hecho de no decir, yo no sé, él no fue, sí fue, tal vez era otra persona. No, es directamente, él fue y él lo hizo. ¿Sí? Dentro de este punto 17 de la autodesaprobación, ¿se cumpliría o no se cumpliría? Se cumple desde la parte donde la incita como a jugar y ya empieza a hacer todo el proceso. Juguemos y que me quitara la camisa. O sea, desde ahí no sé, digo yo pues, pensaría que desde ahí. No van por ahí. ¿Qué dicen los demás? Profe, Con- esto Ujú. tiene que ver, no sé, es que en estos últimos sí. Eso tiene que ver con que la niña, al relatar esto, lo relate como algo malo, como algo inapropiado. Ella solo está contando. O sea, a ver si me explico yo misma. Según yo entiendo este punto, lo que tiene que ver es que la niña lo dijera o que manifestara todo esto que le sucedió como algo malo. Sin embargo, cuando ella lo relata, lo hace como eso, como un relato. Me pasó esto, esto y esto, pero no le genera como ese valor de bueno o malo. Solo lo relata. Es eso. Sí, a eso se refiere. Va de la mano esta parte de plantear dudas sobre el propio testimonio y nosotros desaprobar lo que estamos haciendo. En este sentido, con el 16 y con el 17, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cómo está direccionado el testimonio o la narrativa. Si está direccionado, sí, él me hizo daño, él es el culpable, él me violó, él abusó de mí, él me hizo daño, él me maltrató, me vulneró como mujer, cosas así. En donde vemos como terminología o situaciones o aspectos en los que le está culpando ya directamente. Pero en este testimonio nosotros, como hablábamos anteriormente, hay una neutralidad, ¿sí? Y también hay una situación, como nos dice aquí, cuando en esta parte de la autodesaprobación se cumpliría, si en el caso la niña dijese, él fue la persona que me hizo daño. Entonces, cuando yo tengo un testimonio engañoso o un testimonio falso, ¿sí? Mi punto se va al hecho de de que yo confiese como tal que eso fue una conducta impropia. Que hablando en términos de un niño, no tiene la conciencia de que eso es impropio, solo sabe que se sintió bien o mal durante esto, pero un adulto sí. Entonces, cuando está como está dado el script al niño, el adulto está poniendo su juicio de valor y entonces ahí lo diría, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, perdón, nosotros somos quienes estamos juzgando lo que hizo, si estuvo bien o estuvo mal. Sí, desde nuestra perspectiva estamos clarísimos que eso estuvo mal. Sí, pero la perspectiva de un niño no. Sí, por eso su testimonio o su relato va a ir orientado a contarnos como una historia, ¿sí? Donde nos explica qué es lo que pasó, qué es lo que sintieron cada una de los actores de esta historia. Y ahí nosotros identificamos como tal
que es o que no cumple con estos criterios. Señor Raza. Buenas noches, magíster. Mi consulta es si, por ejemplo, en el texto donde encontramos que dice, yo sabía que necesitaba ayuda, justamente está donde dice, no le conté porque me daba vergüenza, pero sabía que necesitaba ayuda. Entonces, de alguna manera, esto no implica un cierto grado de autocrítica, quizás, por no haber contado esto antes. Y por ende se está cumpliendo este tema de autodesaprobación. Ujú. Sí, por ahí también nosotros lo analizamos, pero es el hecho de entender que Eda sabe que algo le estaba pasando, pero no sabe si estaba bien o estaba mal. Lo único que sabe es que no se sentía bien, que le daba Ah, miedo, que le ya. asustaba. Entonces, y como había también esta situación y nosotros vemos cómo decía que tiene que guardar silencio, que no tiene que contar a nadie porque no le van a creer, ¿sí? Entonces, eso es lo que ella viene a llegar a este punto de decir, hasta cierto punto, yo entiendo que esto tal vez no estaba bien, pero no lo comentaba, ¿sí? Ahí Profe, Sí, nosotros nos gracias, magíster. identificamos. en ese sentido, lo que dice Carlos, entonces habría un poco que mirar como algunos puntos de estos de manera global y no particular, ¿cierto? O sea, porque esa parte que comentó Carlos podría dar lugar a pensar eso. Sin embargo, si revisamos el relato completo, tiene que ser coherente, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo es esto? No, en ese sentido, cuando ya estamos en estos puntos, sí, a partir del 11, como les mencionaba, y es más una situación global, más de todo el testimonio, de todo el relato, de qué es lo que nos está diciendo en cada uno de los apartados, a diferencia de los 10 primeros criterios que eran como más específicos, ¿sí? Por ello, estos son un poquito más ambiguos y de hecho aquí nos menciona, ¿no? Que hasta el momento no hay un apoyo experimental para este criterio, que es bastante confuso, bastante ambiguo, pero que dentro de nuestro relato podemos nosotros identificar este punto. Que una persona que en este caso está mintiendo o está generando un testimonio falso, simplemente va a decir, él me hizo daño y por eso yo hablé con mis papás o él me hizo daño y por eso yo le conté a mi profesor. Sí, entonces ya va muy direccionado a que esa persona me hizo daño. En cambio, acá, ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde estaba? Aquí está. No le conté porque me daba vergüenza, pero sabía que necesitaba ayuda. Sí, es como que ella, de hecho, no esconde esta situación por la otra persona, sino esconde por su propia situación de que siente vergüenza. Dice, yo tenía vergüenza, ¿sí? No conté porque me daba vergüenza, pero sí sentía que necesitaba ayuda. Entonces ahí nosotros estamos viendo como este punto de confesar el hecho de que siento algo, ¿sí? Pero genera esta situación de también saber que necesitaba que alguien me apoye. Sandrita. Profe, tengo una duda. La persona que está, digamos, analizando el testimonio, ¿se puede equivocar? Porque, por ejemplo, como las preguntas son tan amplias, digámoslo así, en el contexto después de la 11, entonces, ¿se puede equivocar o puede pensar otra cosa? ¿Es posible que Nosotros eso pueda como, suceder? Sí. nosotros como, o sea, el psicólogo que va a hacer el análisis de la narrativa o el que entrevistó. Debe ser el psicólogo de la narrativa que va a analizar la narrativa, pues para Nosotros no poder nos interpretar podemos. todo el diálogo de la niña. Nosotros como tal no nos podemos equivocar. Tenemos que revisar bien y por eso es con estos casos se lee 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta entender bien todo el contexto. Lo que pasa o lo que suele suceder es que muchas veces las personas o los peritos que hacen esta primera intervención y recogen el testimonio no lo hacen bien. Sí, lo hacen de una manera muy ambigua o muy direccionada.
o a ver, tu tío te hizo daño. Eso no es una pregunta que se hace en una pericia. Nosotros no podemos decir tu tío te hizo daño, porque ya le estamos direccionando a decir, tu tío te hizo daño. Y de hecho ya estamos hablando de daño. Cuando ven en el relato, ella no menciona la palabra daño. ¿Sí? Ahí es la importancia de poder analizar y muchas veces va a haber estos puntos en los cuales decimos no se puede identificar, ¿sí? No se analiza en la narrativa. ¿Por qué? Por la disminuida que sería o la falta de narrativa en el caso. Porque, y ahí podemos colocar, porque no se ha seguido el protocolo estandarizado para las entrevistas en este tipo de casos, ¿sí? Y ahí también nosotros ya estamos dando un punto de que la persona que realizó la entrevista no hizo bien el proceso, no realizó bien la entrevista y por lo tanto no se pueden analizar los criterios de veracidad porque no hay una base o no hay un documento que pueda, en este caso, decirme qué puedo analizar. Muchas veces van a haber testimonios de 2 párrafos, ¿sí? Y en eso se tiene que analizar y ahí es mucho más complejo y ahí ustedes simplemente van también a argumentar eso, que no hay un protocolo o que no se cumplió con con este paso a paso que establecen para nosotros poder abordar este tipo de temas, como por ejemplo el protocolo ecuatoriano de entrevista forense, que es mediante la escucha especializada. Ahí nosotros hablamos de cómo vendría a ser esta entrevista y qué es lo que debería recabar o la información que deberíamos tener. Pero por el contrario, vemos que hay un texto muy escueto, muy básico, hasta cierto punto, tal vez preguntas direccionadas y por lo tanto no tiene una validez esa entrevista. Y eso se debe comentar. Profe, y si no se cumple, digámoslo así, ¿qué pasaría con la víctima? Digamos que No, si no está completo el testimonio, no está para uno poder analizar los puntos, ¿qué pasaría con ella? Pues porque no, ¿en qué queda? no entendí bien la pregunta, señorita Sandrita. Ve a ver, Sí, aquí va a depender, ¿no? Porque esta situación del análisis del testimonio lo puede solicitar el agresor, ¿sí? O también la contraparte. En este sentido, lo que yo les decía anteriormente, nosotros como tal analizamos la narrativa no con el hecho de juzgarle o de acusarle, ni tampoco de decir, no, si es víctima. Nosotros partimos desde la neutralidad y basándonos en los criterios que tenemos en este documento. En ese sentido, yo no estoy ni a favor de la víctima, ni en contra de la víctima, ni tampoco a favor del agresor. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que estar muy claro dentro de mi rol de psicólogo al hacer esta entrevista es la imparcialidad y ver si cumple o no cumple con los criterios que están aquí. ya, profe, perfecto. Está muy bien lo que me acaba de decir. Señor Cabrera, creo que estaba por ahí. Sí, Magíster. Más bien me despertaba como si una inquietud con respecto de, digamos, la persona psicólogo profesional que hace la entrevista, digamos, Ujú. que logra conseguir este texto, ¿no? El cual a quien lo pasa ya sería una sola persona, pero aquí vemos que estamos varias personas y a pesar de tener casi bien detallado, parece que no logramos acordar, digamos, todos a un solo criterio, a pesar que ya parece que todo está definido, pero y en cambio en la vida real parece que solo una persona se encargaría de analizar todo esto y no sé, no, tal vez como que pasaría como en la serie que vimos, solo está aspirando que un fiscal, un juez, él tome la decisión a su criterio, pero no hay más opciones, como se dice.
Sí, sin duda alguna lo que usted menciona, señor Cabrera, es muy importante porque aquí viene mucho el hecho de tener una responsabilidad, una ética profesional en hacer bien este tipo de pruebas, porque ahí estaría relacionado con la pregunta que hace la compañera Sandrita, de que qué es lo que pasa si por un profesional que no toma adecuadamente un testimonio, posteriormente no se puede generar una decisión y genera muchas ambigüedades. Y en este sentido, lo mismo que pasa en los procesos de balística, en el qué es lo que pasa. Si una persona, en este caso, ¿qué es lo que puede hacer si no utiliza un proceso adecuado? Y en este caso, el compañero que es policía, ¿quién es? Mm, Aquí Se me estoy, fue. Eso, usted mismo. ¿Cuál es el proceso? ¿Se puede o no se puede contaminar pruebas? sí ¿Y se eso puede, afecta o no pero afecta a los? desde el momento que se recopila o se recolecta todos los indicios en el lugar de los hechos, se debe mantener la cadena de custodia. Si por ahí se realiza un mal manejo de la cadena de custodia, el momento de que esa pericia se ponga o se presente como prueba, prácticamente ya se desecharía esa prueba porque hubo una mala manipulación de los indicios. Me imagino que es igual acá, que si se realizó una mala manipulación o se perdió la confidencialidad, se pierde todo el proceso. Exactamente. Una mala aplicación de la parte metodológica del paso a paso que tenemos que ejecutar, obviamente puede afectar las pruebas. Por ejemplo, para nosotros recoger una bala, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que utilizar? Proceso básico, ¿sí? Tiene que colocarse guantes. De igual manera, Guantes. ¿dónde tiene que colocar la bala? No lo va a hacer en cualquier lugar o en el bolsillo, sino en un recipiente adecuado. Lo mismo pasa con los procesos psicológicos. Nosotros tenemos que tener un adecuado un adecuado seguimiento, un adecuado proceso o aplicación de la metodología para identificar o tener buenos, en este caso, testimonios o narrativas para nosotros analizar posteriormente. ¿Sí? Y vamos a ver el perdonar al autor del delito como criterio 18. Raskin y explican que a menudo los niños tienen sentimientos positivos o hacia el agresor y quieren minimizar los problemas que podría causar la acusación, esperando el agresor es un miembro de la familia o alguien próximo a ella. Bueno, esto está bastante claro. ¿Encontramos o no encontramos nosotros este criterio en la narrativa? Sí, ¿Qué dice por ahí? ¿Sí o no? sí. ¿Sí? ¿Y dónde? A ver. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Magíster, no sé si al relatar que es como un juego, ahí está teniendo esos sentimientos positivos hacia el agresor. No, porque el agresor le dijo, mira, vamos a jugar. Sí, porque él dice, me dijo que juguemos. Una situación de perdonar al autor del delito sería básicamente, sí, es que mi tío me quiere mucho, por eso juega esas cosas conmigo. O mi tío me quiere mucho y cuando hacemos estas cosas me da dinero o me trae chocolates.
Entonces, me gusta a mí jugar con mi tío. Ya, imagínense ese tipo de, esa narrativa. Aunque me asusté, me dio miedo, pero me gustó jugar con mi tío. Desde su inocencia, ¿qué está diciendo? O sea, pese a lo que nosotros ya sabemos que sucedió, que hubo una situación de abuso, la niña, en este caso, ¿qué explica? Que para ella fue un juego. Sí, y básicamente está minimizando lo que le sucedió, pero es porque no tiene esta noción o no tiene este entendimiento de de la magnitud del caso o de la situación que acaba de acontecer. Como tal, dentro del documento no encontramos ese punto. Podríamos decir que nos dice aquí que al principio él me trataba bien, me traía chocolates y me decía que era su sobrina favorita. Yo no veía nada de malo en eso. Sí, pero esto es como que trata de hecho contextualizarnos qué es lo que pasaba antes del evento. Mire, al inicio, antes, al principio, él me trataba bien. Pero posterior a esto, si nosotros identificamos el hecho de perdonar al autor del delito, sería básicamente que después de que nos cuente esto, nos diga, sí, pero estábamos jugando y los dos nos divertimos. Aspectos como esos en los cuales estoy perdonando o en este caso estoy justificando, no tomándolo como una normalidad a lo que sucedió. ¿Sí? Y finalmente, Profe, perdón. a ver. Ujú. Y cuando dice que se reían, no aplica allí, perdón. No, no aplicaría ahí porque ese es en el momento del suceso. Lo que tiene que aquí especificarse al perdonar al autor del delito es que nos contextualice, nos diga, nos divertimos o yo le quiero a mi tío. Aunque eso no me gustó, yo le quiero mucho. Aunque eso no me gustó, él es parte de la familia y todos le queremos. Sí, aspectos como Ok, esos son gracias. los que va a detallar. Magíster, prácticamente cualquier situación que lo minimice el hecho. Ah, no te escuché decir eso. ¿Decir ¿O quién fue? Pero sí, es básicamente creo que fue una situación que minimicen. Es un aspecto en el cual, como nos dice aquí, ¿no? Va a perdonar, va a tomarlo como algo normal, como algo de un juego, como algo como que sí, no me gustó, pero yo le quiero mucho. O no me gustó, pero él es el tío que más me consiente, por eso yo sí o seguiría con él o sí seguía hablando con él. Cosas como ese tipo de relatos es lo que se puede identificar en este criterio 18. Vamos finalmente a elementos específicos, sí, decir, como justificando la situación, como normalizándola, ¿sí? Eso sería. Vamos con el punto E, que dice elementos específicos de la ofensa. El criterio 19, ¿qué es lo que nos dice? Detalles característicos de la ofensa se ha trasladado a la lista de validez, donde la incluimos nosotros. Características del delito, y en este caso se trata de comprobar si la descripción del presunto abuso sexual carece de los detalles habituales y las características generales de este tipo de delito contra un niño. Y si hay en la descripción elementos importantes o aspectos generales que sean contrarios a lo que se ha establecido en la literatura profesional e investigativa en torno a tal delito. Cuando nosotros hablamos de estos elementos específicos de la ofensa, es básicamente ya un análisis global, total, de toda la narrativa, en el cual nosotros identificamos aspectos que tal vez no estamos revisando anteriormente, como por ejemplo, qué aspecto de toda la narrativa no encasillaría o no estaría dentro de los otros criterios. Magíster, tal vez la violencia o la violencia, no sé, o la obligación a hacer estas acciones.
No va por ahí. Cuando nos dice elementos específicos de la ofensa, ¿no? De todo el proceso, de toda la narrativa, ¿qué podemos nosotros identificar? Al principio, ¿qué nos dice? Que él le trataba bien, que le daba chocolates, que de hecho le decía que era su sobrina favorita. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Como ganarse la confianza Cómo ganarse la confianza, cómo tenerle cercana, ¿no es cierto? Y luego nosotros vemos que todo lo que sucedió, ¿sí? En base a esa confianza, en base a que la niña no lo percibía como alguien malo, que había de hecho una cierta interacción, hizo ver el abuso como un juego. Entonces vemos también cómo hay esta manipulación, ¿sí? A lo que en este caso la niña percibe o lo que la niña siente. Mira, vamos a jugar. ¿Ya? Y luego también vemos que hay otro tipo, hasta cierto punto, de igual manera, manipulación en el que le dice, nadie te va a creer, ¿sí? Tienes que, esto es un secreto, ¿sí? No le podemos contar a nadie. Eso es un proceso característico, en este caso, de toda la narrativa, de cómo nosotros ya hacemos un análisis global de cómo actuó, en este caso, el agresor, ¿sí? Y dentro de la narrativa que nosotros tenemos en este momento, vemos cómo fue un paso a paso. Primero se ganó la confianza, luego lo hizo ver como un juego y luego empezó también a manipular. Entonces, este elemento o este criterio sí se cumpliría en este caso. ¿Por qué? Porque sí tiene esos detalles que nos explican a nosotros de cómo el agresor trabajó esta situación de igual manera con un paso a paso. ¿Sí? Porque aquí también nos dice que él lo hizo cuando sus padres se fueron. Entonces él también ya nosotros identificamos que él conocía cuándo iban a estar solos en casa. Entonces vemos como si hay un análisis de cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a hacer para que poder cumplir o llegar a este cometido que tiene como objetivo el agresor. Con eso tenemos nosotros los 19 criterios para evaluar lo que vendría a ser el análisis de contenido basado en criterios. Como ven, esta es una prueba que se aplica para casos en los cuales ha habido o ha existido abuso sexual. ¿Ustedes creen que esta prueba podemos utilizarlo en otro tipo de casos? Sí, no y por Yo creería que sí. En violencia intrafamiliar también creo que podría ser. Sí, sí, sin duda alguna, ese es uno de los puntos muy claros que se podría utilizar para lo que sería violencia de género o violencia intrafamiliar. De hecho, hay nuevos estudios que a nivel de Europa, específicamente España, se están validando o se están realizando ciertos procesos, de igual manera que tengan este tipo de análisis de contenidos para lo que sería validar estas narrativas. Pero en nuestro contexto, este documento está específicamente validado, ¿sí? Para evaluar narrativas de niños que han sufrido abuso sexual. ¿Sí? Eso tenemos que tener claro con este documento. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Nadie? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Porque esto no se puede aplicar en adultos, porque los adultos tenemos ya la tendencia a manipular, a mentir, a ver a nuestra conveniencia, mientras que un niño no. Un niño, como lo vemos aquí, lo relata desde su naturalidad, desde contarnos una historia. Y ahí nosotros podemos hacer este análisis de los criterios. Pero si tomamos en consideración cuando en el niño hay una influencia externa o una manipulación externa de algún interesado en que otra persona sea la acusada, o sea, en este caso,
la que va a recibir puede ser inocente, pero mi interés es que esta persona sea acusada o tenga una pena. Sí, eso también nosotros podemos identificar. ¿Y por qué se identifica? Porque en los niños ellos tienen esta inocencia, se podría decir así. Ay, me olvidé. Y esto también, lo que hablábamos en alguno de los criterios. Entonces, con ellos se puede utilizar esto, pero ya con un adolescente o con una persona adulta, no, porque ya tiene está direccionado o tiene una mayor, hasta cierto punto, habilidad, ¿sí? Para mentir o para manipular. Por ello, se podrían utilizar ciertos criterios, pero también tendrían que ser reestructurados para nosotros poder evaluar el testimonio o la narrativa del caso. Terminamos el análisis de este documento, ya no alcanzamos a hacer la actividad. Bueno, posteriormente la realizaremos y ahora vamos a realizar la evaluación. Ya saben, cámaras encendidas. Profe, disculpe. Nosotros estuvimos analizando otro caso anterior, el de la joven bueno, que también había sufrido abuso por parte de su padrastro. Estos criterios los estuvimos utilizando para una joven. Entonces, también se cumpliría, dice que solamente es para niños, pero en este caso era una chica de 20 años. Ahí me queda la duda, porque nos acaba de decir que no Sí, solamente pero es para también niños. te comentaba que se está utilizando para personas o que han sufrido violencia de género. Ya. Por ello, este mismo documento tiene ciertas adaptaciones y en base a esto también lo toman como un punto de partida para estructurar estos nuevos criterios que, como les decía, se están dando en España. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido víctima de un abuso sexual, ¿sí? Obviamente puede tener esta situación de querer manipular una prueba, pero también podemos identificar que puede cumplir varios de los criterios que tiene este documento. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos ahora sí a activar las cámaras, que tengo 89 personas. Ya faltan algunas cámaras.